Conversaremos con otro congresista de la República, Guido Bellido. Vamos a conversar a ver si el tiempo nos da de diferentes temas. Estimado Guido, ¿cómo estás? Buenos días, Pancho. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial y con mucho respeto a todos nuestros oyentes que a nivel nacional en los lugares más recónditos nos están escuchando. Así es. Gracias por esas palabras. Bien, el día de ayer ha sido un día importante para dos expresidentes de la República. Me refiero tanto al señor Vizcarra como al señor Francisco Sagasti. El señor Francisco Sagasti ha recibido un revés que podría significar su inhabilitación por 10 años. Tenemos justamente una nota preparada acá por el equipo de producción. Vamos a escucharla, vamos a oírla y luego conversamos acerca de la inhabilitación o la inminente inhabilitación de Francisco Sagasti. Sagasti presidente para el 2026, Sagasti al Senado, Sagasti al Congreso. Pues estas pretensiones del expresidente estarían alejándose cada vez más, luego de que la Comisión Permanente apruebe el informe final que recomendó acusar constitucionalmente e inhabilitarlo por 10 años de la función pública. ¿Qué ha hecho la Comisión Permanente? Recibe el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y lo avala. Está de acuerdo con él y por lo tanto esto tiene que elevarse al Pleno del Congreso, que comienza de nuevo, reinicia sus labores en pocos días para que el Pleno del Congreso tome la decisión final. El ex jefe de Estado es acusado directamente por el pase al retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional en noviembre del 2020. Una práctica que ha caracterizado a otros expresidentes también de su mismo perfil: sacar de la policía a quienes no van con sus ideales. ¿Por qué Sagasti habría reaccionado así? Pues hoy esto le estaría pasando factura. Yo estudié Derecho, no estudié ni cartomancia ni psiquiatría. No sé qué le habrá pasado en su cabeza, pero lo cierto es que la reventó, la fregó, la malogró y uno tiene que responder por sus actos, como tendrá que responder en su momento por haber declarado héroes nacionales a los famosos jóvenes Inti y Brian, que eran prontuariados. Es importante recordar que en pleno cierre de su mandato, en plena campaña electoral del 2021, le gustaba salir con su corbata morada, preparándole el camino a su líder maratonista Julio Guzmán. Ahora sale a declarar que fue muy respetuoso con la meritocracia policial. Respetamos estrictamente el cuadro de ascenso sin interferir, como había sido costumbre anteriormente, y parece que continúa en el cuadro de ascenso definido por la propia policía. Y claro, eso lo dice él, pero a la luz del tiempo, todo haría indicar que actuó de forma estratégica. ¿Cuáles habrían sido sus razones? ¿Podrá salvarse ahora de la inhabilitación? No hay otra opción. Eso está en la normatividad. El señor Sagasti se sentó en la noticia, mandó al retiro a 18 generales para poner al de su preferencia. Eso pues no es regular, eso es un descabezamiento institucional y está pésimo. No olvidar que Sagasti aparece en la revista Executive Intelligence Review, mencionando la admiración del expresidente hacia el terrorista Serpa Cartolini, quien lo señaló como un tipo interesante con el que puedes reunirte y tomarte una bebida. ¿De verdad eso indicó? Así es, son datos, no opiniones. Me parece que la suerte está echada por la votación que ha habido en la Comisión Permanente, que están los representantes de los partidos que también están en el Pleno, y están tanto en la Comisión Permanente como en el Pleno en el mismo porcentaje de representación. Todo haría indicar que el proselitismo político de Francisco Sagasti tendría los días contados, y a sus 80 años podría terminar su vida política completamente inhabilitado de toda función pública. Muy bien, escuchábamos o veíamos, para aquellos que nos siguen de manera audiovisual, una nota muy prudente acerca de Francisco Sagasti, expresidente de la República, quien el día de ayer la Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe final que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años de la función pública al expresidente Francisco Sagasti. Estamos conversando con el congresista Guido Bellido. Estimado Guido, el señor Francisco Sagasti, expresidente, ya tiene 80 años. Hay quienes defienden al señor Sagasti, les parece injusto, inapropiado, innecesario incluso que se le haya aprobado este informe en contra. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que
Hay dos hechos importantes que hay que evaluar. Una primera es si hay una prohibición precisa, acotada, específica del número de generales que deberían pasar al retiro. Ujú. Y por otra parte es la discrecionalidad que tiene el presidente de la República. Entonces son dos hechos y dentro de esto lo razonable es, en muchas ocasiones se han pasado 2, 3, 4 generales al retiro y está dentro, podríamos decir, dentro de la práctica regular. Pero pasar 17 generales al retiro llama la atención y justamente eso es lo que se está poniendo en tela de juicio. Va a pasar esta acusación al Pleno y se va a analizar y se va a poner en votación. Pero considero que no hay aquí algo muy específico para poder decir, ¿no?, que ha hecho un acto que estaba proscrito o que no estaba habilitado, sino que lo que se está viendo es, podríamos hacer el exceso de esa discrecionalidad que tiene el presidente de la República. ¿Ha sido un exceso para ti que la comisión permanente aprobara o tú sí consideras que el señor debería ser inhabilitado? Mira, la comisión permanente, después de evaluar, evidentemente emite una opinión, está fundamentado, particularmente quien habla todavía no lo ha revisado, lo vamos a revisar de manera muy prolija y objetiva, y si están los argumentos bien establecidos, probablemente va a tener una adición mayoritaria, pero si hay debilidades también va a haber bastante, podríamos decir, votos en contra y abstenciones, ¿no? Porque cuando sucede esto, normalmente los colegas evitan, digamos, de votar a favor, por ejemplo, algo que no está bien establecido. Entonces, esto ya pasa al Pleno y en el Pleno se va a tener que ver, pero yo creo que los parámetros en donde debemos movernos en eso, ¿no? Ahora, la acusación constitucional también está basado, digamos, un juicio político, ¿no? Hay muchas veces de temas muy objetivos que se hayan podido ver, también tiene un componente político, ¿no? Entonces yo creo que esos temas, incluso cuando ese componente político se hace uso discriminado, justamente lo que tú cuestionas, ¿no es cierto? Tú puedes, si tienes los votos, acusar a quien sea de, digamos, inhabilitar. Justamente pero el uso de ese poder, justamente eso es lo que se está cuestionando a Sagasti. Sí. ¿Por qué? Porque él como presidente podía, por eso lo hizo. Pero tú no puedes pasarte pues 50 generales al retiro, o sea, tiene que haber una justificación razonable. Esa es la que se tiene que evaluar y en función a eso se van a tomar determinaciones. Ahora, las personas que están defendiendo a Sagasti, que en la mayoría son o militantes o exmilitantes del Partido Morado, o también algunos políticos que quieren cosechar las cenizas de los remanentes del Partido Morado, aseguran que esto acá es un ataque de algunos líderes políticos para sacar de carrera a sus potenciales rivales en las siguientes elecciones. Específicamente están culpando a Keiko Fujimori. ¿Te parece prudente ese análisis o crees que es exagerado? Mira, en el tema político, todos los sectores siempre van a ver si es que uno de los elementos para la toma de decisión es un escenario menos competitivo y que tengan mayores posibilidades. Entonces podríamos decir de todos los partidos políticos, o sea, menos un competidor en el proceso es mejor para ellos, ¿no? Entonces, sí es que es un enfoque por ahí, pero lo que yo pienso es que no debería manejarse de esa manera, justamente por lo que se está cuestionando a Sagasti. Tú no puedes hacer lo mismo, pues. Claro. Ahí, o sea, por eso los hechos que son razonables, justos, nadie va a reclamar.
Claro. Entonces, aquí lo que se tiene que evaluar, y un parlamentario, al momento de analizar las cosas, lo que se tiene que mover es en esa banda que está acotada. Claro. No te abuses, porque cuando te abuses tú lo puedes inhabilitar, pero igual la población va a reaccionar y en vez de conseguir mayores adeptos, al final de cuentas vas a tener un problema. No solo eso, incluso puedes ganar un proceso electoral. Sí. Pero tanto te has abusado, eso puede revertirse. La propia población puede optar en prácticamente desconocer a las autoridades cuando hay un abuso desmesurado, injustificado y todo lo demás. Y eso puede terminar incluso en un adelanto de un proceso electoral. O sea, eso es también posible. Por ejemplo, eso se puede dar en cualquier momento y eso incluso se puede poner en riesgo los próximos 5 años de gobierno. Por eso, cualquier toma de decisiones en el nivel político tiene que ser lo más justo, lo más pensado y bien sustentado. Sí. Prudente lo que dices, ¿no? Porque efectivamente aquellos críticos del Congreso acusan al Congreso de abusar de su poder, pero precisamente el Congreso está acusando a Sagasti de haber hecho lo mismo con el pase a retiro presuntamente de manera indiscriminada a esta gran cantidad de generales. Pero pasando a otros temas, porque también esta última semana me imagino que no ha sido la mejor para ti, porque la Fiscalía ha solicitado penas de hasta 25 años de cárcel para Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y también para ti, por los presuntos delitos de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. ¿Cuál es la opinión de Ido Bellido acerca de esta acusación de la Fiscalía? Bueno, esta es la tercera entrevista que tengo respecto a este tema. Anteriormente, quien habla no ha salido en los medios de comunicación porque veíamos que era innecesario, porque es como, por ejemplo, Pancho, tú estás acá en este momento y alguien te va a decir... a esta misma hora estabas, no sé, asaltando, por ejemplo, no sé, un banco. Como San Martín con el don de la ubicuidad, que podía estar en varias partes al mismo tiempo. Claro, entonces tú dices, yo tengo testigos, yo he estado con el concita Ido Bellido, así que ¿para qué le doy mayor, digamos, show a esa noticia o a esto? El Ministerio Público, como un ente que defiende la legalidad, que defiende a los peruanos, va a tener que archivar en una investigación preliminar. ¿Tú tienes las evidencias para corroborar que las fechas en las que se dice que estuviste en no hay fechas. Un poco te explico del caso cómo nace esta situación. Resulta que hay un ciudadano que siempre ha tenido reuniones con senderistas, o sea, es una persona que está corroborado que ha estado en campamento de sendero y andando por el país y demás. ¿Quién es esa persona? Es uno de los colaboradores eficaces, que no me gustaría mencionar su nombre, pero esa persona dice que en uno de sus ingresos a ese campamento, por cierto, él ha estado, creo que en manos detenido por la policía y demás, indica que ha escuchado a los senderistas decir que yo había estado en el campamento en el 2018 y en esos ingresos que él ha tenido al campamento, dice que él era un agente de servicio de inteligencia y no sé qué, ¿no? Un colaborador. Entonces el señor en el 2021, cuando pasamos a la segunda vuelta, va a un medio de comunicación y declara este hecho. Evidentemente uno está en campaña, no se va a estar preocupando de este tema, y a partir de ello el Ministerio Público inicia una investigación. Y las pruebas para pedir los 20 años realmente es... o sea, un insulto, podríamos decir, a los procedimientos, ¿no? Ya, ¿cuáles son las pruebas? La prueba es la declaración de esta persona que dio en un medio de comunicación. Sí. La segunda prueba es
la acta o el atestado que hace DIRCOTE de esa declaración. La tercera prueba es el lacrado de esa misma declaración. Deslacrado de ese material, de la declaración. La visualización de la declaración. El que ha declarado se convierte en colaborador eficaz, aspirante a colaborador eficaz, y también se declara en testigo protegido. O sea, todo eso es los elementos. O sea, sobre eso la fiscalía dice. Entonces, cualquier otra persona, si esa persona mañana sale y te dice, va a un medio de comunicación y dice, he escuchado que Pancho estuvo en los campamentos, te aperturan. ¿Te parece que no es suficiente la declaración del señor? Pero imagínate, o sea, si así se actúa en el país, entonces amenazados. Porque imagínate, así como te estoy explicando, es el tema. O sea, un tema que no tiene ninguna otra prueba. Absolutamente no existe ninguna prueba. ¿Tú puedes sostener lo mismo para el caso de Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo? No, mira, ¿también lo defenderías a ellos igual o no? Mira, yo tengo que hablar sobre mi persona. Sí. No conozco cuáles son los elementos que se les atribuye a Vladimir Cerrón y a Guillermo Bermejo. En campaña los tres eran bastante unidos, o al menos así se veían en la campaña, ¿no? Era casi como el triunvirato de Cerrón, Bellido y Bermejo. No, lo que sucede es que, por ejemplo, yo he saludado, o al menos nos hemos estrechado la mano con Bermejo ya después de la segunda vuelta. ¿Antes no se conocían? No, yo no le conocía. Ah, mira tú. Guillermo Bermejo es invitado de un movimiento para participar en Perú Libre. A él sí se le acusa desde antes. No conozco su trayectoria específica, pero él es una persona que le han invitado. Sí. Entonces, imagínate, o sea, esa manera. Lo que pasa es que a quienes de alguna manera sobresalían o declaraban o ponían la cara, querían anular. Pero en realidad el objetivo de eso, Pancho, válgame la honestidad, es que quedaron totalmente sorprendidos cuando Pedro Castillo sale en primer lugar. O sea, gana la primera vuelta. Entonces ahí yo pienso que podríamos decir empieza la desgracia de quienes han empezado con este tipo de denuncias, porque no solo se ha dado ese hecho. Recordemos que aparte de estas denuncias y querer vincular con organizaciones terroristas y demás, también ha habido un hecho que hasta el día de hoy no se ha aclarado. Han muerto en pleno campaña, casi han sido acribillados supuestamente por grupos terroristas, y que hasta el día de hoy no hay nada, 16 ciudadanos. ¿Tú puedes afirmar que no tienes ningún tipo de vínculo, ni afiliación, ni cercanía con Sendero Luminoso o sus remanentes? Absolutamente. Yo recuerdo, estimado Guillo, que en la campaña justamente, como suele haber, hay mucho arqueólogo de redes sociales que va al pasado a resucitar algunos comentarios. Y había un comentario tuyo donde mencionabas o reivindicabas un poco el pensamiento del presidente Gonzalo, que es una manera... No, jamás. Imposible eso. Es imposible. Por eso te reitero, lo que han tratado de hacer es eso. Mira, cómo a esta gente que no están metidos en ningún hecho de corrupción, gente que no está metido, digamos, para poder acusar de cualquier cosa. ¿De qué le podemos acusar? Entonces han armado una estrategia, porque esto no sale gratuito, de la nada, casualidad, no, es una estrategia para poder ganar la segunda vuelta. ¿Y por qué te atacarían ahorita a ti? No, por ejemplo, ganar la segunda vuelta. No, pero ahorita en este momento, ¿qué cosa ganaría la fiscalía? ¿Por qué ahorita? No, el tema es lo siguiente, parte de eso. Entonces, si tú has acusado y has arrancado,
no va a poder detenerse ahí. Esto va a continuar. Es más, ¿no? Cuando mi persona ha sido presidente del Consejo de Ministros, eso aún ha elevado el interés porque querían sacar del gobierno a Pedro Castillo. Pero como no podían en ese momento golpear a Pedro Castillo, era mucho más fácil golpear, digamos, a su presidente del Consejo de Ministros. Y eso es lo que han hecho, ¿no? Entonces, lo concreto acá, la motivación es eminentemente político. Y eso es lo que están buscando. Entonces, y en el caso del señor Cerrón, bueno, es una persona que, si bien se encuentra prófugo de la justicia, se mantiene bastante comunicativo, expresivo en redes sociales. ¿Cuál es tu relación actualmente con él? Mira, ¿Han hablado? No, yo he tenido con Vladimir Cerrón una relación de carácter político, o sea, no es de amistad, no hay nada, es un eminentemente político, ¿no? Es como, por ejemplo, contigo tener una relación de carácter de congresista a, digamos, ¿qué te digo?, a un periodista. Entonces, cuando esa persona deja de, digamos, de ser congresista, claro, no hay mayor vínculo. Pero yo me imagino que en campaña, en el proceso electoral, habrá habido alguna cercanía, ¿no? Porque era al fin y al cabo el líder de Perú Libre. Claro, pero es un tema de carácter político. Y cuando yo decido dar un paso al costado del partido, cesan absolutamente todo nivel de comunicación y relación con el doctor Vladimir Cerrón. Y al día de hoy yo no he tenido ni una sola comunicación después de que he puesto de conocimiento a nivel nacional y he presentado mi carta de renuncia al partido y a la bancada, ¿no? Ahora, el señor Cerrón recientemente ha escrito una columna. El día de hoy justamente ha publicado la columna, se llama 5 rasgos que anuncian el ocaso de la socialdemocracia caviar. Y critica justamente a esta izquierda que es diferente a la izquierda de ustedes, ¿no? Esta izquierda caviar la llama de una manera que me parece muy jocosa. Voy a leer un fragmento, ¿no? Dice: el primer factor es el arribo de Perú Libre a la capital a partir de su ingreso el año 2021 a la arena política nacional, cuyo centro gravitacional sigue siendo Lima. Comenzó una lucha ideológica intensa entre la izquierda citadina y la izquierda del campo, entre la izquierda de USAID y la izquierda popular, entre la izquierda travesti y la izquierda marxista. ¿Tú también ves a estas diferentes izquierdas en el Congreso o en el plano político? Mira, eso es real. O sea, siempre la izquierda la han manejado desde Lima. Los caviares. Desde Lima, y en realidad en nombre de la izquierda, y que no tienen los principios, o sea, se presentan como izquierda pero no lo son, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿podrías dar una persona que represente a esas características? Bueno, por ejemplo... ¿Verónica Mendoza? Verónica Mendoza, por ejemplo, no tiene formación, o sea, podríamos doctrinaria de izquierda, ¿no es cierto? Ese es el asunto, ¿no? Ella dice ser una mujer de izquierda, pero ahí también la vemos con la banderita LGTB. Por eso, o sea, no tiene claridad, ¿no? Entonces, ese es un tema muy, digamos, peligroso. Entonces, el escenario político estaba disputando entre esa izquierda y, digamos, podríamos decir el otro bloque que es grande, que siempre ha tenido el 95% del escenario político. Y en ese escenario siempre la izquierda ha tenido 2.5%. Entonces ahí aparece un Perú Libre que es totalmente distinto. Entonces un Perú Libre que plantea de hacer las cosas de una manera distinta dentro de la gestión pública, que una izquierda que plantea combatir, digamos, una serie de hechos que se han dado hasta el momento dentro de la administración pública, con el cual la población se siente identificada y embandera a la población. Entonces ahí es donde este sector termina siendo reducido y que la población opta por la opción de Pedro Castillo. Pero en segunda vuelta sí se casaron las dos izquierdas, ¿no? En la segunda vuelta, y la señora Verónica Mendoza, Silvia Bazán estaba ahí abrazadita con Pedro Castillo. Durante el gobierno de
del profesor Pedro Castillo, incluso con la señora Dina Boluarte, han continuado ellos y continúan en relación, ¿no? O sea, no hay que decir que ahorita no están en el gobierno, sí están en el gobierno. La izquierda caviar. Claro, sí están en el gobierno, no es que no están. Entonces tienen esa participación. Entonces ese es el tema. Y ahí el doctor Vladimir Cerrón tiene ya prácticamente un tema frontal con ellos, porque él los ha tratado y ha tenido cercanía con ese sector. Por ejemplo, yo no he tenido oportunidades de relacionarme con ese sector de la izquierda, ¿no? Sí. Ahora, en las últimas elecciones, no hablo de la del 2021, sino antes de eso, la persona que lograba englobar los votos de la izquierda y sobre todo el peso electoral del sur había sido Verónica Mendoza. ¿Cómo ves tú las próximas elecciones de 2026? ¿Quién, digamos, crees que logre reunir un discurso político y cuál debería ser las características de ese discurso político de izquierda que busque justamente esa masa electoral que hay en el sur? Lo concreto es que la propia población, bajo ciertos criterios, va a articular y va a desarrollar su propio candidato. O sea, para la población opciones va a haber. ¿Tú eres una opción? Y la que va a determinar es la población. Pero tú eres una opción, Guido. Sí, justo antes de eso quiero llegar. Mira, veamos las elecciones de 2000, por ejemplo... 21. 2016. 16. Veamos las elecciones complementarias que se ha tenido. Las elecciones complementarias, por ejemplo, nadie sabía que iba a pasar con una votación mayoritaria FREPAF, por ejemplo. El pescadito. Y FREPAF ha sido, no es que, ahí hay que tener en cuenta, no es que FREPAF hace una campaña millonaria, extravagante, y que busca a los electores, sino la población busca a su candidato y a su opción. Y en ese momento la población apostó por FREPAF. Sí. No es que Pedro Castillo hace una campaña millonaria y busca a la gente, no. La población evalúa y de manera exponencial abraza las ideas que en ese momento estaba planteando Pedro Castillo. Ahora, y el 2026 no es que el candidato va a ir a buscar, sino entre las opciones que tiene es la población que va a tomar esa decisión de a quién lo va a llevar adelante. O sea que y es una población mayoritaria, es una población que va a buscar en función a las demandas que tiene y la posibilidad de solucionar los problemas del país. Entonces, el escenario político es totalmente distinto, la lógica es distinta la que la población maneja. Pero entonces aquí no te va a servir, tú no vas a hacer campaña. Acá no te va a servir ningún experto de Brasil o de otro país para este proceso electoral. No, aquí no es el candidato el que busca, sino es la población el que va a determinar. Usted se va a recordar. Entonces, mal hacen de querer quitar, digamos, las opciones sobre la mesa. Y la población, imagínate, que le pongan opciones que no sean del agrado de la población, esa mayoría se va a resistir incluso hasta poder participar. Bueno, vamos a tener 50 electoral. Candidatos. Si no te gustan uno de 50, bueno, pues ya, ¿cuántos candidatos hay que querer? Es que es imposible, esa es la otra parte, es imposible que se pueda armar 50. Porque muchos de esos partidos que hoy tienen inscripción nunca han participado en un proceso electoral y no saben cómo se organiza, cómo se estructura. Créeme, con las reglas de juego anterior, que son reglas casi, podríamos decir, al 90% menos difícil que la actual que se viene, porque la actual que se viene es un mecanismo distinto que se está planteando, nuevo.
Y en un año vas a tener prácticamente 9 procesos electorales y todas separadas. O sea, un escenario totalmente distinto, reglas de juego distintas. Y olvídate, aquí en la parte administrativa, nada más en esa parte, el 50% va a caer. ¿Tú quieres ser presidente del Perú, Guido? Mira, más allá, es que el problema acá no es la aspiración que uno tiene. Lo que se busca acá es la determinación, cómo va buscando la articulación que puede haber con la población. Qué político te has vuelto, Guido, en vez de decir una respuesta honesta, me estás toreando la pregunta. No, de cierta manera, Pancho, de cierta manera, hay un pequeño grupo de hermanos nuestros que tienen cierta relación, vinculación con mi persona, al cual yo agradezco mucho, y ese espacio pequeño puede en algún momento, ya sea con mi persona o con otra persona, dar una opción. Pero nosotros siempre vamos a dar todos los esfuerzos para fortalecer la participación democrática de la población y su derecho a asumir cualquier responsabilidad y estar al mismo nivel con cualquier otro partido. Entonces, de eso sí yo estoy seguro. O sea, yo estoy seguro que a cualquier opción yo voy a hacer un soporte importante, participe o no participe directamente, ¿no? Bien. Entonces, yo vengo de bastante tiempo en ese trabajo, no es de ahorita, Pancho, así que vamos a continuar desde esa tribuna, ¿no? Bien, Guido Bellido, congresista de la República, estuvo con nosotros en Tendencias, el último invitado de esta semana, estimado Guido, un placer siempre conversar contigo. Eso fue todo por hoy, los dejo